Muy buenos días, familia Verbo. Un domingo más que nos reunimos para poder seguir viendo la oración que Jesús nos dejó como modelo para orar. Y estamos ahora en la sexta petición, ¿no? Recordemos que las tres primeras peticiones estaban referidas básicamente a Dios y estas tres últimas peticiones están referidas básicamente a nosotros, ¿no es cierto? Dentro de estas tres segundas estaban el pedir por nuestras necesidades, el pan nuestro de cada día, danos hoy. La segunda era perdonarnos, que el Señor pueda perdonar nuestros pecados diarios que nosotros cometemos. Y esta tercera dice en Mateo capítulo 6, verso 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces la petición es que oremos, Padre nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo primero que tenemos que ver, como toda la palabra, qué significa esto de no nos metas en tentación. Pero primero miremos al revés esta vez. Primero miremos qué es lo que no significa, ¿no es cierto? Para que no haya confusiones. Y quiero que veamos primero esto, ¿no? Dice, no nos metas en tentación. Parecería dar la idea de que no nos metas en tentación. Alguien podría decir, entonces Dios nos mete en tentaciones. Bueno, la respuesta definitivamente es no. Por eso es que comenzamos por lo que no significa, ¿ok? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago capítulo 1, verso 13 y 14. Dice en Santiago 1, verso 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es lo que estaba pasando cuando escribe esta carta a Santiago? ¿No? Muchos hermanos estaban pecando, estaban cayendo en pecado y entonces le echaban la culpa a Dios, ¿no? Y decían, bueno, Dios es soberano y si yo estoy cayendo en pecado es porque Dios me está llevando por ahí, porque Dios quiere hacerme pecar y a través de mi pecado va a traerme algo bueno. No, no, definitivamente eso la Biblia está diciendo no. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ¿no? Ni él tienta a nadie para que caiga en ese mal, definitivamente, ¿no? Entonces, nuestra aseveración clara es de que Dios no puede tentarnos para llevarnos al mal, definitivamente no. Entonces, ¿cómo somos tentados? Dice, somos tentados hacia el mal, ¿no? Esta es la idea de este versículo. Somos tentados hacia el mal cuando de nuestra propia concupiscencia, cuando de nuestro propio interior, ¿no? Que hay corrupción. Entonces somos llevados, somos atraídos por alguna situación y dice, y esto nos va a llevar a pecar, ¿no? Entonces Dios no induce a nadie a pecar, Dios no nos pone en una situación para que nosotros pequemos, ¿ok? Entonces, esto es lo primero claro que tenemos que tener cada uno de nosotros. Lo segundo es entonces que es una tentación, ¿no? Tenemos que recordar que es una tentación, ¿no? Una tentación es entonces es cualquier situación, ¿no? Es cualquier situación que atrae nuestra mente, nuestros sentidos, nuestros sentimientos hacia el pecado, ¿no? Esa es una tentación. Por tanto, la tentación, si dicen en el libro de Santiago que cada uno es atraído y seducido conforme a su propia concupiscencia, entonces ninguna situación es igual de pecaminosa para todos, ¿no? Porque si es de acuerdo a la maldad que hay en nuestro corazón, entonces la tentación, como decíamos, es una situación X que va a traer
nuestros sentimientos, nuestros ojos, nuestros pensamientos, todo hacia el pecado. Y esa misma situación puede ser diferente para ti, puede ser diferente para mí. Puede ser diferente para nuestra esposa, puede ser diferente para nuestra hija, puede ser diferente para cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿no? Tal vez el ejemplo más común, estamos saliendo a la calle con nuestra esposa y nuestros hijos y de pronto una mujer joven pasa por nuestro costado y esta mujer joven está con unos pantalones muy apretados y una ropa muy apretada, no muy ceñida a su cuerpo, y entonces esa situación que de repente para mi hija de 5 o 6 años no, no le pasa nada, no le atrae hacia nada. De repente para mi esposa tampoco no significa mayor cosa, pero de repente para el varón podría empezar a atraer sus sentidos, ¿no? Sus sentidos para poder mirar y codiciarla, ¿no? Entonces, esa situación se convierte en una tentación conforme a lo que hay en mi corazón. ¿Ok? Entonces, la tentación, de nuevo, ¿no? Es una situación que va a llevar nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nos va a llevar hacia el pecado. Ok, otra situación muy particular. eh, Estoy sentado de repente en el bus y al costado mío hay otra persona que está sentada en el bus, y de pronto esta persona se levanta y deja caer un billete de 10 soles. ¿Ok? Si yo tengo recursos, tengo dinero, tengo un buen sueldo y he sido criado adecuadamente en principios, entonces lo más probable es que esto no va a llamar mi atención, ¿no? Y le diré a la señora o al señor, le diré, ¿sabe qué? Su billete está dejando su billete, le alcanzo el billete y ahí termina esta situación. Pero de repente, estoy pasando por una situación económica difícil y cuando estuve en la infancia nadie me enseñó ello y me enseñaron al contrario a agarrar cosas que no son mías, ¿no? Entonces, por las cosas que hay en mí en esos momentos, esa situación se constituye en una tentación, porque el hecho de que la persona está dejando el billete me está tentando a qué, a coger algo que no es mío y lo empiezo a pensar y estoy a punto de hacerlo, ¿ok? Entonces, una situación X que abre mis pensamientos, mis sentimientos y todo lo que soy yo hacia el pecado, me seduce hacia el pecado, ¿ok? Pero el ser tentados es diferente a pecar, ¿no? Y eso es algo que tampoco no debemos olvidar. En el mismo libro de Santiago, un versículo atrás, ¿no? En el verso 12, Santiago capítulo 1, verso 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Feliz el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces el Señor le va a dar le va a dar la corona de vida, ¿no? En general, en toda nuestra vida. Pero dice, felices aquellos que soportan la tentación, ¿no? Esto nos hace ver que todavía estamos, mientras que no se haya dado el pecado, entonces todavía estamos en esta lucha, en esta tentación, ¿no? Que puede haber en nosotros. ¿Y qué es lo que nos confunde en cuanto a la tentación? Porque cuando se presenta la tentación en nuestras vidas, empieza a remover todo lo sucio que hay en nosotros, ¿no? Es como si tenemos si ustedes han visto en las teteras viejas, de repente cuando hacemos hervir agua y estas teteras son viejas, quedan esos residuos sólidos, ¿no? Adentro. Y cuando vaciamos el agua con estos residuos tienden a precipitarse y están abajo del agua. Y ok, entonces el agua aparentemente es transparente y sus residuos abajo. Pero cuando alguien pone una cucharita y empieza a mover el vaso, todos esos residuos empiezan a levantarse y empieza a enturbiar el agua. Entonces, mientras más residuos hay, más turbia se ve
el agua, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con la tentación. Cuando viene la tentación a nosotros y empieza a mover nuestros pensamientos, nuestros sentidos y todo lo que está en nosotros, entonces es como el agua que empieza a remover todas las impurezas que hay en nosotros. Entonces empieza a salir de repente lujuria, mentira, ¿no? Y empieza a salir todo lo que hay ahí, ¿no? Y que nos va a impulsar hacia el pecado. ¿Ok? Pero necesitamos nosotros que luchar contra esa tentación. Debemos luchar contra esa tentación para no caer, ¿no es cierto?, en el pecado. Y de repente el diablo puede estar diciéndonos, bueno, mira, ¿sabes qué? Eh, Tú ya sabes que has pensado lo que no deberías estar pensando, ¿no? Estás pensando hacer algo que no deberías estar pensando hacer. Estás sintiendo cosas que no deberías sentir. Entonces, ya pecaste. Y si ya pecaste, entonces, hazlo, vamos. Un poco más de... Un poco más no va a cambiar las cosas, ¿no? Y ese es el pensamiento del diablo que viene a nosotros. ¿Para qué? Para poder justamente caer en el pecado. Primer ejemplo, primera situación, ¿cierto? En el parque estamos con la esposa, con el hijo y pasa la señorita aquella. Y entonces la situación, la tentación está ahí. Mis ojos miraron, pero ¿qué hago? Resisto a la tentación y pongo mis ojos en orden, donde debe estar, o distraigo, o me pongo a hablar con mi esposa, ¿no? Entonces estoy dispuesto a luchar con la tentación y mis sentimientos, mi carne está llevándome de repente a mirar, pero yo estoy conversando aquí con mi esposa y dejando que pase la tentación porque va a pasar, la circunstancia va a pasar en esos momentos. Segunda situación, ¿no? Estoy viendo a la persona a mi costado, dejó el billete y lo pienso, ¿no? Y de repente el diablo dice, bueno, ya lo pensaste, ya cógelo total. No, ¿qué tenemos que hacer? Es luchar contra esa tentación. Y digo, no, yo no voy a hacer esto, ¿no? No voy a, si bien es cierto, ya lo pensé, pero aún no lo he hecho. Y señor, señora, dejó su billete, ¿no? Y voy y le entrego el billete, ¿no? Bienaventurado el hombre, bienaventurada la persona que soporta la tentación, porque dice que cuando ha resistido, entonces viene el premio. El Señor premia con la corona de vida. ¿Ven? Entonces, si has estado pasando por tentaciones y estás pasando por tentación, soporta la tentación, porque hay premio que el Señor va a dar a nuestras vidas. Ahora, si estamos nosotros resistiendo esa tentación, igual, con todo lo que estamos nosotros, y caemos todavía aquí, en este versículo, donde dice, bienaventurado el hombre, bienaventurado la persona que soporta la tentación, ¿no? Bienaventurada esa persona que soporta la tentación. Ahora, pero podemos ir más allá y entramos, nos metemos en la tentación, ¿no? Porque esa situación va a ocurrir y nadie está libre de esa situación. Puede ocurrir la situación, puede ocurrir la situación. Diferentes situaciones pueden ocurrir a nuestro alrededor. Porque este mundo está lleno de tentaciones, ¿no? Este mundo está lleno de situaciones que pueden inducirnos a ser tentados para pecar. ¿Ok? Pero cuando ya nosotros empezamos a elaborar un pensamiento, cuando nosotros estamos pensando cómo hacer, estamos entrando en la tentación y esto ya se vuelve más peligroso. Primera situación, pasa la joven y me doy cuenta, entonces mi pensamiento es, veo a mi esposa, hacia dónde está dirigida su mirada, mi esposa me va a ver, mi hija me va a ver, estoy entrando en la tentación y estoy ya a punto de pecar. Porque lo siguiente, si estoy haciendo esto, lo siguiente que va a pasar es que mis ojos van a ver y ya van a ver para codiciar. ¿No es cierto? Entonces ya empiezo a entrar en la tentación. Ya no solo es la situación de la tentación, sino estoy metiéndome en la tentación, estoy entrando en la tentación, estoy dejando que lo que hay en mí me empiece a llevar hacia
esa tentación, a organizarla y a pecar, definitivamente. Segunda situación, la persona se está levantando, veo yo el billete y rápidamente mi mente, mis pensamientos empiezan a elaborar, veo si la persona está volteándose a mirar y no solo ella, sino miro atrás si es que alguien está mirando, si es que alguien se ha dado cuenta o no, para saber lo que voy a hacer. Entonces estoy metiéndome en la tentación y estoy a punto de caer en el pecado. Obviamente cuando me meto en la tentación, cuando empiezo a dejar que mis pensamientos empiecen a elaborar algo sobre esa situación, entonces estoy en una situación más difícil todavía, porque para salir de ello necesito más esfuerzo, ¿no? El esfuerzo es más agónico todavía porque, primer ejemplo, miré a mi esposa, miré a mi hija, mis ojos están a punto de, y mi esfuerzo va a tener que ser mayor para poder soportar la tentación. Y eso es cuando nos metemos en la tentación, cuando empezamos a elaborar pensamientos sobre ello antes de pecar. Entonces la lucha va a ser aún mayor en nosotros. Y si ya pasamos esta etapa, obviamente ya la petición al Señor es simplemente: Señor, líbranos del mal, ¿no es cierto? Líbranos del mal. Porque cuando pasamos todas estas etapas en nuestras vidas, nos metemos en la tentación y de ahí ya caemos en el mal, entonces obviamente podemos perjudicar nuestras vidas, y es algo que no podemos dejar de mirar, que el pecado siempre va a perjudicar nuestras vidas. La corrupción que hay en nosotros va a perjudicar nuestras vidas. Acordémonos que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ok? Entonces, ya vimos que Dios no nos puede tentar. Uno. Segundo, hemos recordado que es la tentación en nuestras vidas. Entonces, podemos volver a Mateo cuando nos dice, o cuando le pedimos: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, Señor. No permitas, conforme a tu providencia, que nos metas en una situación, Señor. Ayúdanos a poder librar esa batalla. Ayúdanos no caer en esa situación, a no ponerme en una situación en la cual yo puedo caer, ¿no? En una situación en la cual, por la corrupción que hay en mí, puedo yo estar impulsado a pecar. Señor, ayúdame, ¿no? Cuando pasa eso, ¿no? Porque yo sé que o por la obra de Satanás o por mi propia inclinación pecaminosa ante una situación, yo puedo caer en esa tentación y finalmente en el pecado. Entonces, cuando yo le pido al Señor: Señor, no me metas en tentación, Señor, no me metas en esa tentación. No estoy diciendo que Dios me va a meter, sino estoy diciendo que por las inclinaciones naturales que hay en mí, una situación X me puede llevar hacia el pecado. Entonces yo le pido al Señor: Señor, tú me conoces, no permitas que esta situación me lleve hacia el mal. Líbrame del mal, Señor, líbrame de pecar, líbrame de esa tentación. Enséñame, implica también, enséñame a soportar esa tentación, mi Dios, porque yo sé que este mundo está lleno de tentaciones, está lleno de situaciones, de circunstancias que me van a llevar hacia el pecado. En otras palabras, guárdame de todo aquello que me puede llevar a pecar y a desobedecerte, ¿no, Señor? Esa sería nuestra oración. ¿Ok? Y esto es algo parecido a lo que Jesús oraba, ¿no? Por sus discípulos. Porque Jesús no dijo que sus discípulos se fueran de este mundo y que no vivan en este mundo, sino al contrario, que sean parte de él, pero le pedía al Padre algo, ¿no? En Juan 17:15, cuando hace la oración por sus discípulos, por la iglesia,
Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dice, ¿no? Pero te ruego no que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Entonces Jesucristo mismo intercediendo y diciendo, Señor, no te estoy pidiendo que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal, de caer en este mal, en el pecado, ¿no? Igualmente es la oración que debemos hacer nosotros día a día. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, no permitas que caiga, Señor, en la tentación. No permitas, Señor, que caiga, Señor, en la tentación y esto me lleve a desobedecerte, Señor. Líbrame, Señor, de todo mal. Ese debe ser nuestro ruego, así como rogaba Jesús también nuestro ruego. Porque, hermanos, no nos podemos apartar de este mundo. En nuestro trabajo van a haber circunstancias donde nos van a inducir a la tentación. En nuestro vecindario, donde estemos caminando, circunstancias que nos van a inducir a la tentación. En nuestra propia casa pueden haber circunstancias, mientras miramos televisión, mientras miramos el internet, mientras hacemos lo que sea, van a haber circunstancias que nos van a llevar a la tentación. Entonces no se trata de apartarnos de este mundo, sino que estando en medio de este mundo, pedirle al Señor que nos guarde de todo mal. Que esa tentación a la cual estamos siendo provocados no nos lleve al pecar, a pecar, ¿cierto? Ahora, por otro lado, si nosotros sabemos resistir la tentación, como dice Santiago, bienaventurado el varón, bienaventurada la persona que resiste la tentación, ¿no? Si estamos en esa situación de cuando dice Santiago, ¿no? Feliz aquella persona que resiste esa tentación. Esa tentación a su vez nos puede servir como un gimnasio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esas situaciones asimismo nos ayudan a que a fortalecer nuestras vidas cuando las pasamos. Por eso dice que cuando las pasamos somos felices y tenemos recompensa de parte del Señor. ¿Por qué? Porque si está pasando esa joven y yo resisto la tentación, converso con mi esposa, con mi hija y la joven va a pasar. Resistí la tentación y esto va encendiendo más mi fe porque obviamente voy a decir, Señor, resistí la tentación, Señor, gracias, me diste la fortaleza para ello y para la siguiente vez cuando ocurra va a ser mucho más fácil. Y la siguiente vez todavía un poco más fácil porque voy a estar aprendiendo, ejercitándome en resistir esas tentaciones. Y vendrán diferentes circunstancias y empezaré a ejercitarme en las diversas circunstancias que van a encender esa tentación en mi vida, ¿no? Entonces tenemos que aprender a salir victoriosos de esas tentaciones en nuestras vidas, porque cuando salimos victoriosos, obviamente nuestra fe se va a fortalecer, pero cuando caemos en esa tentación, obviamente nos vamos a debilitar, ¿cierto? Primer ejemplo, mira, mi esposa, mi hija están distraídas y yo miro a la jovencita que está pasando, ya la codicié, ya supe lo que hice mal, entonces llega la noche y le digo, Señor, perdóname, no estoy yendo y de repente mi conciencia me hace sentir mal. Y ahí es donde Satanás puede obrar en mí y empezar a decirme, mira, ¿sabes qué? Tú no sirves para ser un creyente, sigues cayendo en pecado y empiezo a sentirme débil, ¿no? Pero cuando yo salgo victorioso de esta tentación, entonces salgo fortalecido. Porque digo, ah, Señor, gracias, ¿no? Gracias porque pude soportar la tentación, porque ahora voy a estar en victoria y entonces, como dice en Santiago, ¿no? Bienaventurado, ¿no? Me siento feliz, me siento gozoso y esto fortalece, obviamente, mi vida espiritual. Entonces, debemos pedirle al Señor que el Señor nos libre de estas situaciones que por la corrupción natural que hay en nuestros corazones, se puedan convertir en un vehículo, ¿no? Para seducirnos a el pecado.
y pedirle al Señor que nos libre de todo mal, ¿no es cierto? Que nos libre de todo mal en nuestras vidas. Entonces, cuando hacemos esta oración, esto implica algunas cosas, ¿no es cierto? Porque si estoy reconociendo que cualquier circunstancia que hay conforme a los malos deseos que hay en mí, pueden levantar esta tentación, estoy reconociendo que Dios es soberano sobre toda circunstancia, sobre todo momento, y le estoy pidiendo, Señor, líbrame de toda tentación, ¿no? Ayúdame a no caer en esas tentaciones. Entonces, cuando hago esta oración, cuando yo reconozco que Dios es soberano y tiene la soberanía sobre cada circunstancia de la vida, sobre cada situación, ¿no? De la vida. Entonces, si yo tengo problemas con eso, con esto de repente no tuve una adecuada orientación y la lujuria es mi problema en el primer ejemplo, y yo lucho con esto frecuentemente, yo le pido, Señor, apártame de esas tentaciones, ¿no? Ayúdame a que esas tentaciones no estén cerca de mí, Señor, porque yo reconozco esa mi debilidad, pero también reconozco que tú eres soberano y que tú puedes ayudarme, Señor, a no caer en esas tentaciones. Ayúdame, ¿no? Le estoy diciendo al Señor, en otras palabras, es que si va a pasar estas circunstancias, que no pasen cerca de mis ojos. Porque, Señor, reconozco mi debilidad y reconozco que tú eres soberano, que puedes cambiar esas circunstancias alrededor mío para no pecar, ¿no? Entonces, lo primero es que nosotros, cuando hacemos esta oración nos lleva a reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas creadas, ¿no? Entonces, estoy en problemas en el segundo ejemplo. Reconozco que Dios puede hacer que estas circunstancias no ocurran a mi alrededor, ¿no? Para yo no ser inducido a pecar. Lo segundo es que reconocemos, cuando le pedimos al Señor en esta oración, es que reconocemos que nosotros no vamos a poder resistir el pecado sin el poder de Dios. Solo el poder de Dios nos puede ayudar a resistir. Y esto es lo que le estamos diciendo en esta oración. Señor, líbrame de caer en la tentación, Señor. No me dejes caer en la tentación, no me dejes caer en el pecado, líbrame de todo mal. Estoy reconociendo que Dios, que solo con el poder de Dios yo puedo apartarme de ello. Y por ende estoy reconociendo que solo podremos caer en tentación si es que solo Dios permite esa situación, ¿no? Y esto es justamente lo que nos dice la Biblia. Para nosotros los creyentes, y esto es algo que debemos conocer y entender, que aun cuando hay una situación, una tentación, es porque Dios lo permite en su soberanía. Por ejemplo, en Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué fue llevado al desierto? Dice, para ser tentado por el diablo. No es que Dios lo tiente, sino es que Dios permitió esta situación, ¿no? El ir al desierto, el Espíritu Santo lo llevó, ¿para qué? Porque el diablo lo iba a tentar. Y Dios permitió esta situación, ¿para qué? Para fortalecer al Señor, porque cuando sale de ahí dice que Él sale fortalecido en el poder del Espíritu de Dios, ¿no? Otra situación, por ejemplo, en Jesús con Pedro, en Lucas capítulo 22, verso 31. Jesús habla con Pedro y le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Le dice, le dice a Simón, mira, ¿sabes qué? Satanás te ha pedido para zarandearte. Satanás te ha pedido para, dice, como un trigo zarandearte, mover todas tus impurezas, mover todo lo que hay en ti para tentarte. Pero yo he rogado, dice, por ti para que tu fe no falte, ¿no? Entonces, a veces hay tentaciones en las cuales
dice la Biblia que el Señor permite estas tentaciones en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo de Pedro nos podemos dar cuenta, ¿no? Que igual, el diablo puede pedir tentarnos, ¿no? Con diferentes situaciones, porque Dios no nos tienta, recordemos. Pero Dios permite o no ciertas tentaciones. ¿Y por qué permite esas tentaciones? Primero, para hacernos conocer lo que hay en nosotros, las impurezas que todavía puede haber en nuestro corazón. Y segundo, para fortalecer nuestras vidas, ¿no? En el caso de Pedro dice: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar? Cuando Pedro salga de toda esta situación, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto es lo que pasó. Después eh, que pecó Pedro y se levantó, entonces fue uno de los que impulsó la iglesia, fue uno de los líderes de la iglesia. Él afirmó a sus hermanos. Ahora, el Señor permite o no permite una tentación en nuestras vidas ¿en base a qué? En base a lo que hay en nosotros, porque Dios nos conoce, Él es nuestro Padre y nos conoce, ¿no es cierto? Entonces Él dice que Él no nos mete en tentación, Él permite de repente alguna tentación en nuestras vidas, pero ¿en base a qué? En base a si nosotros vamos a poder soportar o no esa tentación. Dice en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejarás de ser tentados más de lo que puedas resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Entonces, dice, fiel es Dios, dice que no dejará que sean tentados más de lo que puedas resistir. ¿Cierto? Habíamos dicho que cuando somos tentados tenemos que resistir, ¿no? Tenemos que resistir para poder salir victoriosos de esa situación. Entonces, como Dios conoce nuestras fuerzas, como Dios nos conoce, Dios dice, y Él ha prometido, porque Él es fiel, dice, Dios es fiel, que no dejará que ustedes sean tentados más de lo que puedan resistir. Por tanto, las tentaciones que vienen a nuestras vidas, como creyentes, las podemos nosotros soportar. Porque eso nos afirma el Señor. Las tentaciones que pueden venir a nuestras vidas, nosotros las podemos soportar. Y si no las soportamos y terminamos en pecado, es por nuestra eh, propia decisión, ¿no? Es por nuestra propia decisión de pecar. Porque no es que no hayamos podido resistir, sí hemos podido resistir. Pero nosotros mismos terminamos decidiendo pecar. Por eso es que no podemos echarle la culpa a Dios de nuestro pecado, ¿no es cierto? Porque una circunstancia puede significar una tentación para nosotros. Pero miren que fiel es Dios, que aún si es que ocurre esa circunstancia, es porque Dios sabe que nosotros la podemos resistir, nosotros la podemos pasar. Entonces, si es que estamos caminando en el Señor, fielmente a Él, lo vamos a poder pasar. Pero si decidimos finalmente no pasarla y pecamos, es por nuestra propia decisión y por tanto necesitamos pedir perdón al Señor. Porque Dios, habíamos dicho, Él es soberano sobre todas las cosas. Él puede controlar esto de las tentaciones en nuestras vidas. Por eso es que Él promete y dice que no dejará ser tentados más de lo que pueda resistir. ¿Ok? Por eso es que ustedes van a ver algunos creyentes de repente una tentación viene constantemente a su vida, pero para otros creyentes de repente eso nunca les ha pasado. Nunca han tenido esas tentaciones porque Dios sabe que no la van a poder resistir. Entonces no les pone esa tentación, pero cuando viene la tentación, tu hermano o hermana debes estar seguro que puedes pasarla. Cuando viene la tentación de no querer amar a tu esposa, tú puedes pasarla. Cuando viene la tentación de no querer honrar a tu esposo, mujer, pues, tú puedes pasarla. Tú puedes pasarla.
Porque si Dios está permitiendo esas tentaciones en tu vida, es porque sabe que tú puedas pasarla. Pero como nosotros entendemos que nuestra propia naturaleza pecaminosa sigue estando ahí, y que aún como creyentes sigue estando ahí esa naturaleza pecaminosa y nosotros tenemos esa tendencia a pecar, por eso es que nosotros le pedimos al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, líbrame de todo mal, apártame de esas tentaciones que me van a llevar al pecado. Ayúdame, Señor, dame fuerzas para no caer en esas tentaciones, para no terminar pecando. Porque finalmente, si pecamos, no hay nada que nos libre de la responsabilidad de ello. Y ahora, obviamente, no solamente es Dios el que hace algo para librarnos de esas tentaciones. Si bien es cierto, Dios ha prometido el poder permitir ciertas tentaciones solo si es que nosotros la vamos a poder pasar, ¿no es cierto? Y le estamos pidiendo al Señor: líbrame de la tentación, ayúdame, Señor, para no caer en esa tentación. Sin embargo, hay cosas que nosotros también tenemos que hacer para no caer en esa tentación. Y hay algunos medios por los cuales nos podemos ayudar nosotros mismos a no caer en esa tentación. Uno de ellos es que su palabra. Estamos leyendo constantemente su palabra. Estamos caminando en su palabra. Dice en el Salmo 119, perdón, verso 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de guardar su palabra? Para no pecar contra ti. ¿Para qué memorizamos, meditamos, hacemos nuestra su palabra, ¿no? Y en nuestro corazón? ¿Para qué? Para no pecar. Porque eso nos va a ayudar a no pecar. Dice en el libro de Juan, capítulo 17 que hemos visto, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por tanto, santifícalos en tu palabra. La manera como vamos a caminar en santidad es a través de la palabra de Dios, solamente a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar leyendo nuestras Biblias, estar meditando en nuestras Biblias, memorizando algunos versículos para que estén en nuestro corazón y no nos lleve a pecar, ¿no? Por ejemplo, primera situación, primer ejemplo: de repente está pasando esta muchacha y yo recuerdo en esos momentos, porque está en mi corazón, ¿no?, el pacto que Job había hecho, ¿no? Y que él mismo decía: yo hice pacto con mis ojos para no mirar a las jóvenes vírgenes, ¿no? Y entonces yo recuerdo eso fácilmente y digo: no, Señor, yo también hice pacto contigo que no iba a prestar mis ojos a mirar. Y empiezo yo ¿a qué? A fortalecerme para no pecar. Segunda situación, segundo ejemplo, ¿no? Estoy en el carro, la persona se para y de pronto viene la tentación y yo recuerdo que su palabra me dice que no robemos, que no hurtemos, que no codiciemos los bienes de los demás, que hagamos a otros lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros. Y entonces todas esas palabras vienen a mí y yo voy y le entrego el billete a la persona, porque su palabra guardada en nuestro corazón, ¿no? Como cuando nosotros memorizamos su palabra, meditamos su palabra, interiorizamos su palabra y su palabra está constantemente llenando nuestros corazones, va a evitar que nosotros pequemos. Lo segundo, ¿qué más podemos hacer para que estas tentaciones no nos lleven a pecar? Jesús lo decía, Mateo capítulo 21, verso 22. Mateo 26, perdón, verso 41. Decía: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Jesús lo decía claramente. Ustedes pueden estar dispuestos a caminar en santidad, y qué bien, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a llevar hacia eso. Pero algo que también es real es que nuestra carne es débil. Nuestra carne nos va a impulsar, nos va a llevar a pecar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Dice Jesús, nos decía, velad y orad, estén atentos y oren para que no entren en tentación, oren para no entrar en tentación. Entonces, de nuevo, la lectura de la palabra. La oración constante nos va a ayudar a no caer en tentación. ¿Y qué es lo tercero? Lo tercero que nos va a ayudar a no caer en tentación es que no nos olvidemos de la huida oportuna. ¿No es cierto? Lo vimos en José. José estaba de esclavo de Potifar y de pronto la mujer de Potifar viene a tentarlo. ¿Y qué hizo José? Corrió rápidamente, huyó de la tentación. Entonces, lo tercero es huir de la tentación. No podemos quedarnos ahí en la tentación, sino tenemos que huir de esa tentación. Primer ejemplo, si estoy ahí y la joven está pasando, yo no me voy a quedar ahí, no, yo voy a soportar la tentación. Y cierro mis ojos ahí y a ver si no los abro y de pronto abro un medio ojo. No, ¿qué tenemos? Tengo que huir. Voy, empiezo a conversar con mi esposa, cambio de tema hasta que la circunstancia pase, ¿no? La situación pase. Tenemos que aprender a huir de la tentación, ¿no? A veces hay algunas jóvenes de repente o entre nosotros mismos, ¿no? Que de repente yo me pongo a evangelizar a una señorita, a una mujer, y ella está escuchando el evangelio, ¿no? Entonces, ok, sigamos hablando del evangelio. Y nos citamos un día para hablar del evangelio. Y ok, nos citamos un día, hablamos del evangelio, qué bueno, pero luego viene otra cita y otra cita para hablar del evangelio. Cuidado, ¿no es cierto? Podemos estar entrando en tentación. Entonces ahí hay que ser sabios, hay que huir de esa situación, saber salir de esa situación, ¿no? Si somos casados con nuestra esposa, ¿no? Poder estar con ella evangelizándolo o encargándole ya a alguien para que continúe la labor de evangelización, ¿no? A veces entre los jóvenes puede pasar eso, ¿no? Y de repente un hombre está pretendiéndole a una mujer y ella dice, no, yo solo, es que yo le estoy evangelizando, cuando a ella ya le está gustando este hombre que no conoce al Señor, pero ella quiere usar la excusa de la evangelización para no soltarse de esa situación. Ok, entonces tenemos que huir de la situación. Oración, lectura de la palabra y huir de esa situación. Y obviamente cuando oramos al Señor debemos ser específicos en nuestras oraciones. Cada uno de nosotros nos conocemos, cada uno de nosotros conoce las situaciones que nos pueden llevar a tentar, lo que hay en nosotros. Algunos de nosotros podemos tener tendencias a mentir, algunos de nosotros podemos tener tendencias a ser lujuriosos, algunos de nosotros podemos tener tendencias a apropiarnos de lo que no es nuestro. Podemos tener tendencias al chisme, podemos tener tendencia a la pornografía. Cada uno de nosotros conocemos esa situación. Entonces cuando le decimos al Señor en oración, Padre nuestro que estás en los cielos, no me metas en esa tentación, Señor. Señor, ayúdame. Tú sabes que mi lengua siempre se suelta, mi lengua es mentirosa y chismosa, Señor, líbrame de esas situaciones. Mañana me voy a reunir con mis amigos y líbrame, Señor, para que esta mi lengua no sea una lengua chismosa, no esté hablando de más. Si ese es el caso, por ejemplo, ¿no? Porque recordemos que el Señor nos da un esqueleto de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, líbrame de todo mal, ¿no? Ayúdame a no caer en la tentación. Entonces, es un esqueleto, pero tenemos que rellenarlo ahí, tenemos que decirle, Señor, tú sabes, tú me conoces, esta es mi tentación, esta es mi situación, ayúdame a no caer, Señor, no me pongas, mujeres ahí, porque tú sabes mi debilidad, Señor, cuando esté en el internet, no permitas que se abran esas páginas raras para mí, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que ser sinceros con el Dios y abrir nuestro corazón delante del Señor para poderle decir a Él, líbranos de todo mal. Líbranos del malo, líbranos de Satanás, líbranos de la obra de Satanás en nuestras vidas, porque la obra de Satanás nos quiere llevar finalmente a pecar, ¿no es cierto? Y tenemos que estar orando porque recordemos que esta nuestra lucha es una lucha espiritual, ¿no es cierto? Dice en Efesios 6:11, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos que estar fortalecidos en Dios.
Dice en el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así es, ¿no es cierto? Porque el diablo va a querer hacernos caer, nos va a querer llevar hacia el pecado, ¿no? Líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos del malo, ¿no? Que nos lleva hacia el pecado. Y la única manera es que estar fortalecidos en el Señor, ¿no? Porque recordemos que Satanás va a querer usar todos los medios para llevarnos a pecar, ¿no? En primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, pues vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco, que resistas el pecado y que padezcas, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Pedro sabía, había vivido en carne propia, la tentación, y había caído en el pecado. Él sabía cuál era el camino. Y él dice, estén velando siempre, ¿no? Estén atentos siempre. Porque su adversario, nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Y a quienes devora? A los que no están orando, no están leyendo la palabra, a los que no saben huir de tentaciones, a los que quieren meterse en tentaciones, ¿no? Y dice, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Resistir firmes en la fe, sabiendo que no somos los únicos. En todo el mundo muchos hermanos padecen lo mismo. Estamos padeciendo tentaciones y resistiendo tentaciones. Mas el Dios de toda gracia, después que hayamos padecido un poco, que resistamos al diablo. Y para algunos puede ser un mayor padecimiento que otros, dice. Él mismo dice, nos perfeccione, porque nos va a perfeccionar. Cuando nosotros salimos de esa tentación, somos perfeccionados, somos afirmados, somos fortalecidos por Él. Y eso es lo que nos está diciendo su palabra. Hermanos, necesitamos pedirle al Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos, líbranos de estas tentaciones, no nos metas en tentación, líbranos de todo mal, Señor. Pero si hacemos esta oración sinceramente, no nos metamos en tentación. Realmente huyamos, apartémonos de esas situaciones que nos llevan a la tentación. Si es que nuestra oración es sincera, nosotros debemos apartarnos también de esas situaciones que nos llevan a pecar. Oremos. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres Dios soberano y cuidas de nuestras vidas. Cuidas, Señor, de nosotros para santificarnos, Señor, diariamente. Y aún, Señor, cuando hay circunstancias, Señor, que van a tentar nuestras vidas, sabemos que podemos superarlas porque tú no vas a permitir en nuestras vidas ninguna circunstancia, Señor, en la cual que no podamos resistir, Señor. Y te damos gracias por ello. Gracias, Señor, porque tienes, Señor, el poder y la fuerza y nos das a nosotros ese poder y fuerza para no caer, Señor, en tentación, para no pecar, amado Dios. Señor, te damos gracias a ti, Padre. Y reconocemos que solo por tu poder, Señor, podemos vivir en santidad sin caer, Señor, en pecado, mi Dios. Solo tú, Espíritu Santo, nos puedes dar esa fortaleza, Señor, para poder seguir adelante en santidad, amado Dios. Señor, te damos gracias por todo, Señor. Apártanos de todo mal, Señor. Líbranos de todo mal, Señor. Aléjanos de toda tentación, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, entonces es necesario caminar sinceramente delante de Dios, en oración, leyendo su palabra y huyendo del mal. La próxima semana terminamos la oración ya del Padre Nuestro y le damos gracias a Dios porque este bosquejo que el Señor nos ha dado para orar es un bosquejo precioso, grandioso y que abarca todos los aspectos de nuestras vidas. Así es que estamos viéndonos la próxima semana. Hasta la próxima.